Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Diálogos en la Uni. Esta propuesta de la Secretaría de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Villa María, conjuntamente con el Centro Integrado de Medios, en el que buscamos dialogar con referentes de distintos claustros que hacen a la vida de la universidad. En esta oportunidad nos encontramos con el licenciado Carlos Segiaro, quien va a estar participando de la jornada de cierre de las jornadas de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Villa María. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. El panel de cierre de esta jornada de Ciencias Económicas se titula Un análisis de la coyuntura. ¿Cuáles serían las variables que hay que tener en cuenta para analizar la coyuntura de la economía argentina en este momento? Vamos a analizar un poco varias variables de cara a los próximos meses y mirando a los primeros meses del año que viene, es decir, una visión de corto plazo de las variables. Vamos a hablar del nivel de actividad económica, vamos a hablar de la inflación, vamos a hablar de la presión impositiva, vamos a hablar del dólar, vamos a hablar del sistema financiero y las tasas de interés. Un poco el énfasis y algo sobre los mercados, particularmente los mercados agropecuarios, y ver qué está pasando sectorialmente con diversos segmentos. La idea, por supuesto, es mostrar un pantallazo de lo que está ocurriendo con vistas a una lectura empresaria o a la toma de decisiones de parte de empresas mirando los próximos meses. Cuando uno dice eso, hay quien te dice, no, bueno, pero que tenés la bola de cristal. No, nadie tiene la bola de cristal, pero digamos que las cosas son más probables o menos probables. Y por supuesto que el escenario de los próximos meses va a seguir teniendo una cuota de incertidumbre importante, pero cada quien puede tener un poco más de elementos para tomar decisiones con un poco menos margen de error, digamos, ¿no? Uno de los temas que más impactó en las últimas semanas fueron los datos de INDEC acerca de la pobreza. Si bien el número de la gestión anterior estaba por encima del 40%, en pocos meses ese número alcanzó el 53%. Para el gobierno alcanzó un techo. ¿Usted considera que eso es así o que es una situación que tiende a empeorar? No es fácil de evaluar si está en un techo. Puede estar cerca del techo, porque en realidad, bueno, hay varios elementos a considerar, pero en realidad podríamos decir que la recesión económica tocó un piso en algún momento del segundo trimestre, lo cual es un dato correcto, pero es cierto que hay sectores que siguen cayendo. Y en realidad, aunque la economía haya tocado un piso, no necesariamente la desocupación alcanzó el techo. Yo particularmente creo que la desocupación, que está en torno al 8%, puede llegar en algún momento en el primer bimestre del año que viene a situarse en 2 dígitos. Y eso cambiaría un poco también la situación del dato de pobreza, digamos, claro, cuando vos te encontrás con un aumento del nivel de desocupación. Porque en realidad la caída que ha tenido la economía argentina en la primera mitad del año, por más que se haya alcanzado el piso, no hay margen para recuperarla. Y los datos del INDEC de hace un mes pasado en relación a lo que se llama la pirámide social, sí, que separa 5 segmentos. En la calle decimos clase alta, media y baja, digamos, sí, sí, pero en realidad técnicamente hablamos de 5 segmentos. Y digamos que lo que llamamos D1 y D2, que son los sectores bajos, en realidad comparar esa pirámide con la misma pirámide del año pasado te muestra un aumento de 10 puntos, 10 puntos en los sectores más bajos, que ha sido en detrimento de las clases medias en realidad. Y la verdad es que eso no se va a revertir en los próximos meses y de cara al próximo año, y expresa, por supuesto, un escenario muy preocupante en términos sociales, que desgraciadamente, por más que la economía tenga algún proceso de recuperación, en los próximos meses no va a alcanzar de ninguna manera para revertir ese escenario, digamos, de aumento de la pobreza, de tal manera que yo creo que por más que el número pueda ser distinto, a lo mejor dentro de 2 o 3 meses el INDEC saca un número y decir, y bajó un punto. Bueno, no, seguimos hablando de un nivel de pobreza arriba del 50%. ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre ese índice la inflación, que es en lo que se centra precisamente el gobierno actual? Bueno, es que dentro de unos meses nos vamos a encontrar con que probablemente la inflación alcance niveles más bajos y se va a, de alguna manera, consolidar ese nivel de pobreza. Es decir, hay gente que se va a encontrar con que, de hecho, decir, la inflación me estaba quitando poder adquisitivo. Se va a encontrar dentro de unos meses que la inflación se puede llegar a descomprimir bastante y, sin embargo, va a estar en una situación de pobreza igual o de indigencia. Claro. Es decir, y ahí vamos a empezar a ver algún segmento de la sociedad que va a empezar a darse cuenta de que esa situación de empobrecimiento tiene un carácter ya no tan transitorio, sino que expresa las nuevas reglas de juego de la economía. Claro. Precisamente en esas reglas de juego, uno de los factores que juega un papel importante es el dólar. Digamos, generalmente se dice que en Argentina faltan dólares. ¿Faltan dólares porque no se generan o faltan dólares porque no se protege la posibilidad de que salgan del sistema? Bueno, en realidad
Es compleja esa trama porque tiene que ver con pagos externos, con fuga de capitales, con el hecho de que el 80% de las exportaciones argentinas están en manos de empresas que no son argentinas. En realidad Argentina tiene históricamente un problema de falta de divisas, históricamente, y ha sido una de las causas de los altos devaluatorios y también de muchas de las crisis. Este gobierno en realidad está jugando al filo en la política cambiaria porque está jugando al atraso cambiario. El presidente de la Nación ha dicho, claramente lo ha dicho más de una vez, yo voy a bajar la inflación cueste lo que cueste. O sea que bajar la inflación tiene un costo. Ese costo se mide en recesión y se mide en atraso cambiario que está generando pérdidas de competitividad. La semana pasada estuve en una reunión en Calamuchita con empresarios del sector de turismo y entonces en una de las secretarías de turismo, la de Santa Rosa en realidad, la gente que está en la secretaría había hecho un cálculo, ya había hecho un número y decía, bueno, en este momento, 15 días en un hotel inclusive en República Dominicana salen más barato que 15 días en una cabaña en Calamuchita. Esa es una situación que grafica claramente el concepto de atraso cambiario, como el hecho de que yo puedo entrar a un supermercado en Barcelona y me voy a encontrar que los precios en las góndolas son más bajos que los precios en un supermercado en Villa María. Todo eso está expresando una política del actual gobierno argentino en términos de atrasar el tipo de cambio como un instrumento de bajar la inflación. Pero eso pone en riesgo la competitividad. La Argentina está empezando a quedar cara en dólares. Los brasileros, por ejemplo, ya están decidiendo comprar trigo en Rusia y en Estados Unidos y no en la Argentina, porque el trigo argentino está quedando como los más caros del mundo. Esto tiene que ver con un país que empieza a quedar caro en dólares por una política de atraso cambiario de un gobierno que quiere bajar la inflación, cueste lo que cueste, y eso está expresando un problema en términos de competitividad que va a empezar a generar tensiones en algún momento en los próximos meses. ¿Cuánto tiempo se puede sostener una política económica en este sentido, también teniendo en cuenta que se está rompiendo el pacto electoral que tenía con sus votantes? Bueno, esa pregunta me excede, porque en realidad está fuera del análisis económico. Claro. Si uno dijera, bueno, ¿qué está pasando cuando hablamos de la viabilidad política de un plan? Yo siempre digo, un plan económico para ser viable tiene que ser viable técnicamente y tiene que ser viable políticamente. Este plan empieza a tener algunos niveles de inconsistencia, particularmente vinculados con el tipo de cambio, pero en realidad la verdad es que la viabilidad política es algo que genera mucha incertidumbre, sobre todo de cara al proceso de los próximos meses, porque este nivel de pobreza del cual hablamos, esta pérdida de competitividad de distintos sectores productivos, puede empezar a generar cada vez más tensiones y seguir generando alguna pérdida de credibilidad del gobierno. Pero la verdad que son hipótesis difíciles de contrastar hacia el futuro. Otro de los temas que también impactó mucho fue el veto a la posibilidad de aumento de los jubilados. ¿Cuánto hubiese significado eso en materia en la economía argentina? Y si es posible, también quería consultar, si es posible sostener un sistema previsional de las actuales características que tiene el sistema argentino. No se puede sostener el actual sistema previsional como está. Y en realidad, cuando uno mira el gasto público del gobierno argentino, el 45% del gasto público hasta diciembre era el pago de jubilaciones y pensiones. 45%. De tal manera que estaba claro que si un gobierno iba a ir por un ajuste fiscal importante, a los primeros que les iba a sacudir eran los jubilados, como efectivamente ocurrió, y eso expresa entonces el veto presidencial, porque el gobierno viene hablando del superávit fiscal o del equilibrio fiscal en los últimos meses, sin el ajuste, digamos, un tercio del ajuste fueron los jubilados. Si vos retrocedías sobre ese ajuste, todo el equilibrio fiscal que había conseguido el gobierno se te licuaba. Ahora, lo que hay que hacer de cara hacia el futuro es muy complejo en el sistema previsional y en general se está hablando de cosas que no son, yo diría, las esenciales. Que no son las esenciales, porque los temas más fuertes que hacen al desequilibrio del sistema previsional son temas que en general no se están hablando. ¿Y existe un modelo de sistema previsional que podría imitarse? ¿O al que se podría aspirar cambiando el actual que tenemos en Argentina? Lo que pasa es que toquemos dos puntos que son fuertes y de los cuales no se habla. Hay más de 250 regímenes especiales. Si vos eliminás los regímenes especiales, los números empezarían a jugar de otra manera. Y en general no hay ningún sistema previsional en el mundo que soporte un sistema de doble jubilación o de doble beneficio generalizado. En la Argentina ocurre eso. Claro. Entonces, vos te vas a cualquier otro país del mundo y alguien recibe una pensión o recibe una jubilación. No dos cosas simultáneamente.
Entonces, pensemos en la expresidenta de la Nación. Cristina Fernández recibió una jubilación de ella, que ha sido presidenta, y recibe la pensión del marido. Pero uno dirá, bueno, una situación de privilegio. No, pero le vale a cualquier persona en Villa María. Un montón de gente recibe los dos beneficios. Y alguien dirá, bueno, pero eso ocurre en todo el mundo. No, no es cierto. No ocurre en todo el mundo. En general es una situación extraña. Claro. Y en realidad, si vos tenés un sistema de doble beneficio generalizado para millones de personas, y la verdad que no hay sistema previsional que lo pueda soportar. Por último, y también teniendo en cuenta esta situación de buscar el superávit fiscal y también controlar los gastos del Estado, uno de los sectores más afectados es el sector de las universidades. ¿Qué opinión tiene usted al respecto ante la posibilidad de ratificar el veto por parte de las cámaras? Bueno, veremos qué pasa en los próximos días, ¿no es cierto? A mí me quedó claro siempre que el actual presidente de la Nación tenía un nivel de animosidad evidente hacia las universidades nacionales, hacia las universidades públicas, cuando era candidato, digamos, me queda claro. Al margen de que uno puede situarse en el otro lado y decir, bueno, ¿puede mejorar la eficiencia en el manejo de las universidades? Por supuesto que sí, obviamente que sí. ¿Y puede haber mejores mecanismos de control de gestión? Y por supuesto que sí, todo es perceptible, todo puede ser mejorado, digamos. Ahora, mi lectura es que en realidad lo que está detrás de esto no es básicamente una cuestión de números, sino un tema más bien ideológico en contra de las universidades públicas. Claro. Muchísimas gracias, muy amable, Carlos. Dialogamos con el licenciado Carlos Tejiaro, docente de la Universidad Nacional de Villa María, quien estuvo a su cargo el cierre de la Jornada de Ciencias Económicas de la universidad. Nos encontramos en un próximo encuentro de Diálogos en la UNI.